Bueno, entonces comenzamos con los pocos estudiantes que estamos porque hubo una superposición horaria. Estamos en una clase de consultas y seguimiento en la clase número 6, ¿sí?, de nuestro cuatrimestre de la materia Planificación Estratégica y Gestión de la Política Integral, que es la quise hacer hoy para no cortarles el feriado por su día de estudiante. Así que bueno, felicidades por el día del estudiante. Bueno, la clase que tengo planeada para hoy, para este formato, va a ser en un formato escrito, o sea, textual, que es el que les estoy mostrando. No vamos a ver un tema nuevo, sino que vamos a reforzar y profundizar todos los temas vistos, ¿sí? Y también hacer un seguimiento de dudas sobre el trabajo práctico que tienen que entregar el 24, ¿sí? Uy, se nos están yendo algunos compañeros. Eh, bueno, la clase igual se va a subir, dura 40 minutos, lo que dure el Zoom, y va a quedar grabada, después se va a subir a la plataforma, pero no es una clase donde estemos dando o dictando un tema nuevo, sino que estamos haciendo un repaso de la totalidad de los temas ya vistos en este tramo del cuatrimestre. Vuelvo a admitir a Luciana. Entonces van a tener la clase grabada y van a tener la clase textual, ¿sí? Bueno, les preparé con todos los temas vistos. Hay algunos puntos que me interesa que veamos para que no tengamos dudas, porque algunos conceptos por ahí se repiten o se analizan de una forma y se pueden confundir. Bueno, básicamente vamos a hacer un repaso de toda la unidad 1 de nuestro programa. La unidad 1, los conceptos son los que están en la pantalla. Ustedes en su casa van a tener la versión textual, o sea que la pueden leer en su casa tranquilo. Y yo ahora voy a hacer un punteo de todos los temas vistos hasta ahora para que ustedes profundicen y le quede fija la teoría de la materia. Y brindarles una primera aproximación de cuáles van a ser los temas y la forma de abordar en el examen final. O sea, pero primero tienen que regularizar la materia a través de la presentación de los trabajos prácticos y después para la instancia de examen final, cómo puede llegar a hacer los puntos principales y las preguntas principales para que ustedes puedan superar en esa instancia de examen final. Bueno, entonces vamos a hacer el repaso de la unidad 1 de nuestro programa. Vemos lo que es la definición de administración estratégica. En los textos sale planificación estratégica. En algunos libros sale administración. Cuando definimos lo que es la planificación estratégica, es lo mismo que decir administración. Son sinónimos porque es la forma en donde se hace, se aplica en la administración, que esta materia se origina en las ciencias de la administración y la administración es una ciencia muy práctica, o sea que todo lo que aprendemos lo podemos aplicar en la realidad, en la práctica. Si estamos a cargo de una organización, se pueden aplicar todo lo que veamos, son conceptos universales. Y en los libros hasta ahora hemos encontrado la definición de planeación estratégica, pero también es un sinónimo de planeación. Vemos la definición, los inicios de la breve historia, una breve reseña histórica que se contempla nada más en 3 etapas en la historia de cómo se introduce en la ciencia, en las academias, el estudio de la planificación estratégica, que va desde los años 60 hasta los años
90, 2000. Bueno, vemos el primer paso que es la estrategia y el segundo paso la estructura. Eso está presentado de acuerdo al libro que tiene el programa de nuestra carrera. Sale una bibliografía sugerida en el diseño curricular de la carrera y hay un libro que es el primer libro que yo les cité en varias clases, que es un libro que se llama De la visión a la estrategia. Y ahí en ese libro sale esta concepción, este concepto de que para poder empezar a desarrollar la planeación estratégica es necesario primero partir de la estrategia, definir conceptualmente qué es la estrategia, y el segundo paso es conocer la estructura, que es la organización, ¿sí? Los recursos para poder lograr tener los pasos en acción. Bueno, luego vemos los procesos. Acá en los procesos hay 3 niveles de proceso de planeación estratégica que no se tienen que confundir con los 4 niveles que puede tener una organización grande, ¿sí? Ahí ahora lo vamos a desarrollar bien cuando bajemos el texto. Bueno, después está la planeación normativa, que es la misión, la visión y los valores, el análisis FODA, el análisis PESTEL, que les presento como un análisis del entorno, la organización, y los últimos temas que vimos fueron objetivos, metas y estrategias. Bueno, entonces la primera definición es planeación, y acá le pongo es planeación o administración estratégica como sinónimos. Bueno, una definición que está en el segundo libro, porque yo solamente les recomendé a lo largo de estas 6 clases 2 libros. El primero, que es el que está sugerido en el plan curricular de su carrera, que se llama de la visión a la, ¿cómo es? De la estrategia a la visión. Y el segundo libro el último libro que yo les recomiendo, en donde sale bien definido objetivos, meta y estrategias, es un libro argentino de 2 autores, que uno es Ayala, Juan Carlos, y el otro es Vicente Miguel Ángel. Y bueno, entonces ustedes pueden tener como referencia esos 2 libros, uno es argentino y el otro es de Estados Unidos. También tienen especificados las páginas, que son libros que tienen muchas hojas, así no tienen que leer todos los capítulos. Bueno, acá hay una primera definición de planificación estratégica. Eso ustedes, la materia se llama planificación estratégica. Es una pregunta de examen o de parcial. ¿Qué es la planificación estratégica? Es un esfuerzo bien definido que toma la decisión una organización para poder lograr un cambio. Por eso se empieza a pensar en una planificación estratégica. Es lograr obtener un cambio ventajoso, ¿sí? Bueno, con más o menos palabras acá está explicado esa definición. Esta es la definición que creo que aporta el primer libro. No, este es el que le aporta. Esta definición la van a encontrar en el libro de Vicente Miguel Ángel y Juan Carlos Ayala. Es un esfuerzo que hace la organización bien definido, ¿sí? En donde necesita crear, diseñar estrategias para lograr un fin determinado, una ventaja competitiva. Bueno, y acá están las preguntas de examen. ¿Por qué es importante? Ustedes tienen que, aparte de contestar una definición acabada
de lo que es planificación estratégica, también tienen que considerar y saber por qué es importante la planificación o planeación estratégica para cualquier organización, ¿sí? Les voy dejando las preguntas para que ustedes vayan respondiéndolas y tengan una mejor capacidad de estudiar cuando tengan que rendir en algún parcial o examen. Bueno, nosotros solamente para aprobar el cuatrimestre van a ser 2 trabajitos prácticos, creo, y un cuestionario. Así que, bueno, en el cuestionario puede ser preguntas múltiples choice, como la que está en rojo acá. ¿Es verdadera o falsa la siguiente afirmación? Planificar es una filosofía de administración que aplica en algunas organizaciones que las mantiene en modo de supervivencia e incertidumbre. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Es verdadero o es falso? Chicas. Chicas, ¿me escuchan? ¿Qué les parece a ustedes esta afirmación? ¿Verdadera o falsa? No importa, no estamos evaluando nada, tienen cualquiera. Planificar es una filosofía de administración que aplican, a ver, ahí me está respondiendo alguien. Verdadera, dice Luciana. ¿Todos están de acuerdo? Me hacen con la mano o con el chat. No, es falsa. ¿Por qué? Porque las organizaciones que aplican planificación estratégica, lo que menos están en un ambiente, o sea, tratan de adivinar, de protegerse de las variables incontrolables del medio ambiente, que es incierto, pero si uno está en un proceso de planificación estratégica, por lo menos las empieza a observar de lejos o de cerca, pero las empieza a observar y pueden anticiparse si hacen una planificación estratégica. Entonces, eh, cuando tenemos esta afirmación que dice que si aplican la planificación estratégica, las organizaciones están en modo de supervivencia y no, es lo contrario, porque están en un modo de tratando de anticiparse, tratando de desplegar estrategias para contrarrestar los efectos que tienen esas variables incontrolables, ¿sí? Bueno, dejé estas preguntas nomás, pero después voy a agregar más cuando suba el texto más tarde, más a la noche, para que tengan una otra preguntas que considerar en la lectura del texto, ¿sí? Bueno, después está la definición de planeación, varias definiciones de planeación buscadas en el diccionario real para que no les quepa ninguna duda: trazar, hacer planes, identificar resultados, fijar objetivos, ¿sí? Por ahí pueden ser una de las preguntas en el cuestionario tanto para probar el cuatrimestre como para desarrollar en el examen final, también pueden ser del mismo tipo de preguntas múltiples choice. Eso todavía no lo tenemos bien definido, pero puede aplicarse también para el examen final. Podemos poner, marque todas las opciones correctas que corresponden a la definición de planeación. Y ustedes, bueno, más o menos con la lectura que hagan de la bibliografía y de los textos van a marcar todas las que ustedes consideren correctas. Bueno, acá hay más definiciones, ya algunas tienen el autor para que tengan distintas miradas, pero básicamente dicen lo mismo, quieren decir lo mismo. Eh, consiste en planificar, en aplicar objetivos, metas, acciones, ¿sí?
Bueno, y después de la definición de planeación, empezamos a definir varias veces lo que es estrategia. Y que también puede ser una pregunta de parcial o de examen final. ¿Qué es planeación? ¿Qué es estrategia? ¿Qué es planificación estratégica? ¿Por qué es importante la planificación estratégica? Bueno, lo mismo, acá sale la etimología, o sea, el origen de la palabra, es un término militar. Eso también puede ser multiple choice, verdadero o falso. Algunas pueden ser de desarrollo, como por ejemplo pensar una misión o una visión, o los valores, o hacer el análisis FODA, eso lo vamos viendo. Bueno, hay varias definiciones de estrategias. Estrategia, la última dice, es construir una posición única y valiosa en el mercado, sobre la base de un conjunto. Bueno, habla a veces en términos de una empresa con fines de lucro, pero también sirve para organizaciones públicas sin fines de lucro, para todo tipo de organizaciones, estos términos que están usando en planificación estratégica. Bueno, para los que se están incorporando, ya que hemos tenido una superposición que no se va a repetir porque no quise interrumpir el feriado el miércoles, lo dejé para hoy, y antes no podía hacer porque tenía otras clases. Estamos haciendo un repaso de todos los temas vistos hasta ahora, de las 5 clases, ¿sí? Y preguntando también cómo van con el práctico que tienen que entregar el 24. Esta clase después se va a subir en el formato textual y también en la grabación que se obtenga de esta clase consulta. Bueno, hasta ahora hemos visto, sobre todo aclaré que en los libros sale la definición de planificación estratégica y no de administración, pero que son sinónimos, ¿sí? Nosotros hasta ahora, y capaz que a lo largo de todo el cuatrimestre, les he recomendado 2 libros, ¿sí? Y las páginas puntuales. El primer libro es el libro que sale sugerido en el plan curricular de su tecnicatura, y el segundo libro es Argentina. Entonces ustedes pueden comparar y tener 2 visiones del mismo tema en esos 2 libros. Hemos visto la definiciones de estrategia y definiciones de planeación. Hemos sugerido que algunas preguntas para el parcial es el cuestionario. Pues nosotros tenemos 2 trabajos prácticos, vamos por el primero, nos queda hacer otro más y después el cuestionario y aprueban el cuatrimestre. El cuestionario puede ser del tipo verdadero o falso, como las letras que están en rojo son las preguntas, ejemplos. Hemos visto distintas definiciones. Esto son lo mismo que están en todas las clases vistas hasta ahora. Nada más que estamos profundizando todos los temas para que tengan fijos los conocimientos. Bueno, la breve historia es sencilla, está en 3 etapas y comienza en un tiempo determinado, en los años 1960, y termina en la primera década de los 2000. Hay diferentes estilos de acuerdo a los momentos históricos y contextuales que se vivieron más que nada en Occidente, en el ámbito de Estados Unidos o de Europa Occidental, que es en donde surge el conocimiento de la disciplina de la administración. Y en esos momentos surge, en los años 60, una corriente que empieza a abogar como que es la solución a todos los problemas que pueden tener las empresas, ¿sí? Y la solución es la planificación estratégica. Pero el contexto mundial que se venía desarrollando hasta los años 70, sí, en la crisis del petróleo la crisis del petróleo fue en el año 78.
ahí, en ese tiempo, el ambiente macroeconómico, las variables incontrolables, el análisis Pestel no existía porque el ambiente era estable, era fijo, el sistema económico no tenía bamboleos, de bajas de bolsa, cierres, no había índices exorbitantes de inflación, desempleo o salidas de dinero. Entonces, hasta ese punto, la economía era estable y las empresas solamente planificando sin considerar variables incontrolables podían mantenerse con éxito. Pero con la primera crisis del petróleo, con la crisis del petróleo de los años 70, se cayó la bolsa, se cayó el precio del barril y mundialmente muchas empresas quebraron. Entonces, el cambio, el paradigma que hubo en el estudio de la administración tuvo que cambiar y dar un giro y considerar a las variables que pueden surgir que son incontrolables del medio ambiente y la organización tener mecanismos para poder anticiparse, ¿sí? Las primeras herramientas que salen justamente en los años 60, finales de los 50, es el análisis FODA, que es el análisis de las fortalezas, el análisis interno y externo de la organización, que se puede obtener ahí una posición de la empresa y cómo poder actuar, ¿sí? Bueno, de ahí sale ese paso. El primero era el estilo planeación, el futuro era predecible. El segundo abordaje del estudio de la administración se llama el estilo visionario. Ahí se acepta que el futuro es impredecible. Y el último es cuando el futuro es desconocido, aparece de pronto y enfrentamos teniendo el movimiento de el pensamiento sistémico y de que la empresa puede estar en un aprendizaje, ¿sí?, continuo también. Bueno, yo no les voy a preguntar fechas exactas ni autores fijos, o sea, solamente con que yo considero importante que sepan estos tres movimientos que sufrió el campo de la planificación estratégica en esos tiempos, desde el año 1960 hasta el 2002. Que sepan bien cada distinción, como en este cuadrito es resumido, está ideal. Esto de memoria no, porque no nos sirve. Ustedes van a hacer, esta materia les sirve para que ustedes tengan una posición en las políticas públicas que van a analizar o crear o modificar o intervenir, ¿sí? Bueno, el cuadrito esto es extenso, es interesante. Ustedes tienen ahí el libro. Bueno, me quedan 10 minutos y ya se termina la clase de consulta, que después subo a la plataforma. Lo que les estaba diciendo, esta línea histórica también está buena, que la sepan, es sencillita. Si ustedes quieren profundizar en todos estos autores, que son un montón, lo pueden hacer, es complementar un poco más, pero lo mínimo es los tres estilos, y acá también están explicados los tres estilos que sufre el estudio de la planificación estratégica. Bueno, y luego en la planificación de la materia hay dos puntos que dicen primer paso la estrategia y segundo paso la estructura. Primer paso sería como la definición que ya hemos visto y redefinido varias veces, según los diccionarios de la Real Academia, la etimología. La estrategia se le llama el primer paso porque es hacia dónde quiere partir, es hacia el punto donde quiere llegar la organización para lograr una ventaja competitiva, ¿sí? Y el segundo paso es la estrategia, que sería conocer con los recursos disponibles que tiene la organización hoy cómo desarrollar y aplicar la planificación estratégica, ¿sí? Por eso
se le llama primer paso la estrategia y después segundo paso la estructura. ¿Sí? Bueno, estos cuadritos que resumen los puntos importantes están buenos. Toda estrategia depende de dos elementos, las metas y los objetivos, los medios y los recursos a aplicar. Bueno, acá está el segundo paso, la estructura. Bueno, y acá ustedes no tienen que confundirse, porque acá con letra negrita yo lo distinguí bien para que no se confundan. Acá dice, en las grandes corporaciones, o sea, en empresas muy grandes, pueden existir 4 niveles organizacionales. Nivel corporativo, nivel divisional, nivel de unidad estratégica de negocio y nivel funcional. ¿Me estoy olvidando de uno? No, esos son los 4. Bueno, en las grandes corporaciones puede haber hasta 4 niveles organizacionales. ¿Sí? El nivel corporativo, que es en donde está el grupo económico fuerte, como por ejemplo puede ser el grupo Costa, Techín, el grupo Loma Negra, que son un conjunto de varios empresarios con muchas empresas distintas, ¿sí? Y que se le llama nivel corporativo porque está compuesto por muchos empresarios con muchas empresas poderosas, ¿sí? El nivel divisional es ya dentro de una empresa que tiene distintas funciones. División significa la estructura, cómo se va a dividir la estructura dentro de una empresa. Puede ser que se divida en mercadotecnia, en administración, en compras, en producción, ¿sí? Y unidad estratégica de negocio puede ser una empresa que tenga, un empresario que tenga muchas empresas o muchos productos, ¿sí? Y tiene que descartar o ver o analizar cada una de ellas para tomar decisiones, ¿sí? El gobierno en la parte pública puede hacerlo por ahí con las políticas públicas, y cuando elabora el presupuesto, cuál política ajustar, cuál política pública aplicar o cuál descartar. Eso después lo podemos ver con un ejemplo. Y a nivel funcional, sería ya a nivel más operativo, del día a día, que hacen, cómo trabajan las personas dentro de cada área, ¿sí? Pero estos son 4 niveles que pueden tener las organizaciones corporativas, ¿sí? Esto puede ser una pregunta de examen final o de parcial, pero no la voy a considerar tan importante porque no se va a dar el caso en los organismos públicos, y esto más para empresas. Lo que sí después acá resalté abajo, que cuando empezamos a hacer el proceso de planificación estratégica, ahí sí, hay 3 niveles que deben considerar en el proceso de definición del rumbo que va a seguir la organización. Y son estos 3: planeación normativa, planeación estratégica y planeación operativa, ¿sí? Eso es importante, esa pregunta. Se las resalté con negro para que sepan distinguir cuándo es 4 niveles a nivel corporativo de empresas y 3 los niveles a nivel de procesos que hay en el rumbo de una organización. Igual con los grafiquitos lo van a volver a ver. Bueno, acá están dentro de los 3 niveles que hay en el proceso de planificación estratégica, planeación normativa, estratégica y operativa, están las herramientas que estamos empezando a ver. Nosotros quedamos hasta acá, hasta objetivos y metas. Nos falta ver que lo vamos a ver en la segunda unidad, el balance score o comando integral.
Bueno, acá hay una explicación de las 2 etapas. Acá está la planeación, la definición de planeación normativa. Lo que compone la definición de planeación normativa, que compone básicamente la misión, la visión y los valores. Bueno, los grafiquitos ya lo tienen disponible en las clases pasadas, así que es un repaso, repaso y profundización, ¿sí? Y dudas que salgan, ¿sí? Acá volvemos otra vez a la definición de planificación estratégica para que se pueda comprender bien la definición de objetivos y metas, ¿sí? Y eso sería el último tema que hemos visto estas 6 clases. Bueno, distinguir bien qué es un objetivo a largo plazo y qué es un objetivo, le llama también a corto plazo metas, ¿sí? Los objetivos que son a corto plazo también se les llaman metas. Bueno, otras definiciones más. Y esos serían todos los temas, ya se está terminando el tiempo, se me va a cortar en cualquier momento. Tienen también el foro de consultas que lo están aprovechando muy bien, ahí he evacuado algunas dudas. El trabajo lo tienen que entregar el 24. Si alguien necesita más tiempo, me avisa, así no lo considero en la nota, se me tiene que avisar que tuvo un problema y ahí lo considero cuando me lo entregue a tiempo. Bueno, hemos visto esos temas. Ustedes tienen todas las clases, tienen también los 2 libros para consultar que están en la plataforma. Y yo esta noche voy a terminar el resumen. Ya se me termina, me queda un minuto. Termino el resumen textual, que es este que les estoy mostrando, y ustedes van a poder acceder a esa clase que es de profundización y repaso de todos los temas vistos y del seguimiento del trabajo práctico. Eh, Así que bueno, gracias por la participación. Estuvimos así con los tiempos por haber una contraposición horaria, pero bueno, va a ser creo que la única vez que lo hacemos un jueves. Si tienen alguna duda, bueno, ya se termina el, el tiempo. Se nos va a cortar, así que